Me puse chaleco todo porque tenemos Ay, a está muy buen mozo. ¿La podemos aplaudir? Pero sí, Magdalena, cómo Ronnie, no, sos- bravo, Magdalena. Qué lindo tenerte, Magdalena. Qué buena pilcha. Buena pilcha, ¿te gusta Buena Liguria? pilcha, sí, ¿Vos también? buena pilcha. Sí, Bueno, te gracias. voy a saludar. Gracias. Qué palabra, pilcha, me encanta. En Bueno. un pueblo había pilchería. Sí, Sí, o boutique. Bueno, eso ya es posterior. ¿Sí? Sí. Antes, primero pilchería, boutique. Sí, pilcha. Sí, pilcha. Pilcha, ¿Qué es de lunfardo eso, no? Y un poco. Un poco. Gracias por estar, ¿eh? Usted me da miedo. No se me vaya a ir hoy, ¿eh? No, hoy me quedo. Hoy estamos más tranquilos hoy. Gracias por estar del otro lado. Grandes temas para debatir apasionadamente en este programa único, visceral, desmesurado, apasionadamente diferente, intratables por la pantalla de América. Bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? El caso Odebrecht va a dar para todos lados. Es decir, en cuanto empiecen a tirar de la cuerda, va a salpicar a todos. El kirchnerismo estaba contento con lo de arriba, pero fíjense el video que aparece hoy. A ver si lo podemos ver. A ver, ahí está, ahí lo estamos viendo, ahí está. Sí, Cristina con gente, ¿no? Con Marcelo Odebrecht. Claro, nada más y nada menos. Con el CEO de Odebrecht el 31 de julio de 2013. La constructora brasileña, por supuesto. Es un video que aportó el fiscal Federico Delgado al juez Casanelo. Y el fiscal dice, en su aporte, dice, mira, el video no revela demasiado, dice el fiscal textualmente, pero constituye un indicio más para que vuestra señoría, o sea, el juez, evalúe de manera global el qué, el cómo y el cuándo de los hechos. O sea, básicamente, Santiago, esta causa, nadie tiene que cantar victoria ante de gloria porque roza absolutamente a todo el mundo. Los hechos investigados, ¿cuáles son? Que la justicia de Estados Unidos ya había confirmado que entre 2007 y 2014 Odebrecht, la constructora brasileña, pagó coimas en la Argentina por 35 millones de dólares. Tenés la planta potable de AISA, que acá nosotros lo avisamos, en Paraná de las Palmas, en Tigre, una planta en la refinería de YPF en Ensenada, varios gasoductos y el soterramiento del Sarmiento, donde aparece el señor Gustavo Rivas. ¿Cómo te va, Magdalena? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Te ¿Cómo va la vida? esperabas? Bien, yo muy bien. Pretendiendo un país mejor siempre, ¿no? ¿Y qué te parece? Sí. ¿Esta causa crees que es un poco la radiografía de la corrupción en Latinoamérica? Bueno, espero que no sea la radiografía, espero que sea una de las imágenes que tiene Latinoamérica. Espero. Triste realidad, ¿no? Sí, ¿Cómo uno ve la corrupción, digamos, con sus protagonistas ahí? Sí, realmente. Además, la corrupción por plata es una cosa tan nefasta, ¿no? Ha traído consecuencias tan nefastas. Tremendo, sí, muertes directamente. Sí. Ahora, ¿y crees que se va a llegar lejos con esta causa? Porque venimos diciendo, ¿no? Cuando empiecen a tirar, hay mucha gente comprometida, del gobierno anterior, del gobierno actual. ¿Crees que la justicia va a avanzar? Vuelvo a mencionarte la justicia. Sí. Espero que la justicia haga lo que corresponde. Y tenés, eso es lo que esperás. ¿Y qué es lo que crees, lo que sentís? Mirá, lo que espero que se cumpla, que hagan lo que yo espero. O sea, que la justicia cumpla con su cometido. Ahora, que de ese deseo mío salga una realidad, ese es otro tema. ¿Y por qué Brasil pudo avanzar tanto en esta causa y nosotros siempre parece que estamos como girando en el mismo punto? Y mira, a veces los intereses mueven montañas, ¿no? Lo que es la plata, lo que es el poder, lo que es la corrupción. Terrible. ¿Y crees que a la gente, al pueblo, le importa a la hora de votar la corrupción o simplemente votamos con el bolsillo? No, yo creo que le importa la corrupción. Ya ahora sí. Es decir, tenés que ser sordo y ciego para no darte cuenta de ciertas cosas, ¿no? ¿Y por qué hemos perdonado tanto? Históricamente, ¿no? Bueno, a veces por falta de conocimiento, por cansancio, por ignorancia. Hay muchas causas, pero ya ahora, digamos, ignorarlas significa que no querés enterarte de la realidad. Bueno, pero la semana pasada vimos el bochorno de Scioli, ¿no? Y yo creo que en un par de días va a estar nuevamente en campaña, si no estuvo hoy. Y Scioli por citar uno, pero nos hemos olvidado de papelones y bochornos y defraudaciones al fisco importantes de personajes importantes, relevantes en nuestra democracia, ¿no? Que hemos elegido a través del voto popular. Es decir, que tenemos poca memoria a veces. Eso es lo triste, sí. No hay que olvidarse de nada. Chicos, ustedes que son jóvenes tienen buena memoria, no hay que olvidarse de nada. Que ayer decía algo que a mí me llama mucho la atención, que es ¿cuándo va a venir el recambio? Pero no tiene que ver el recambio por una cuestión de edad, ¿no? Sino por gente nueva. Tenga 30, 40 o 70, no importa. Con ganas de hacer las cosas diferentes. ¿Vos estás pensando en Macron? Sí, ¿no puede ser un Macron acá? No sé, no lo veo en este momento. ¿Lo votaríamos? No creo.
No sé, habría que ver. Ahora, la historia de Macron es tan novelesca, con esa especie de señora mamá que tiene al lado, que... ¿Te llamó la atención eso? Y sí, un poco sí. ¿Te lo hubieras ¿A permitido? vos no? Sí, pero hacen linda pareja. ¿Te lo hubieras permitido o no? Pero no, es como tener un chiquito al lado. ¿Y por qué al revés es socialmente aceptado y no pasa nada? Y qué sé yo, no sé, pero realmente... Cultura machista eso. Sí. Mi idea de la pareja es totalmente distinta, planteada sobre la igualdad, ¿no? Igualdad, sí. Y bueno, pero ¿son iguales o no? Más allá de la diferencia de edad. Tienen como iguales y diferentes. Un cuarto de siglo de diferencia. ¿Y no le suma? Yo creo que le sumó en la campaña. Mira, admiro tu optimismo. ¿En serio? Y los quiero tener. Los quiero tener. Ahí Igual van, me cuesta. En un rato me cuesta mucho más. Vamos a arrancar con un informe que se da a raíz de un debate hoy. La verdad que un debate muy interesante. Después de las declaraciones públicas, nada más y nada menos que de Bartolomé Mitre, el otro día, en el programa que conducía en ese momento su mujer, en Los Ángeles de la Mañana. De Brito estaba de vacaciones y en ese caso le tocaba a Nicky Galotti conducirlo, y hacen un móvil con Bartolomé Mitre. A raíz de ahí se destapa una olla que tiene que ver con dictadura, con los medios, con el periodismo, con qué pasó en esa época. Obviamente, para los que no la vivimos, hemos leído, pero no la transitamos. Vemos el informe y después vamos a escuchar diferentes posturas de una época muy delicada, muy sensible, una época oscura en la República Argentina. Mirá. El periodismo durante la dictadura. Se recalienta el debate. El gobierno de Cristina de Fernández de Kirchner puede haber tenido un montón de errores, pero no fue una dictadura. Lo pienso así, porque no se podía hablar, no se podía... No sé, había muchas cosas que no se podían hacer. No creo que en este momento puedas decir que es una dictadura el gobierno de Macri. Para mí no fue ninguna de las dos dictaduras. Yo cuando te hablé de la dictadura te había llevado a los 70, pero bueno, fue hace mucho tiempo, evidentemente nadie quiere recordar tanto. En plena entrevista con Bartolomé Mitre la semana pasada, volvió a instalarse la discusión sobre el rol que cumplieron algunos medios, como por ejemplo el diario La Nación, durante el último proceso militar. El debate cobró más temperatura hoy por la mañana. Neki, decime una cosa, ¿para vos La Nación fue un excelente diario durante la dictadura? Para mí es un excelente diario durante la dictadura. ¿Cómo actuó La Nación? A ver, vamos a preguntarnos. Yo tenía 12 años y perfecto, no leí ningún pero libro, ahora no tenés 12 años. Sos bastante más grande y te casaste con el director de La Nación. También y te seguramente referís a hay un Clarín. montón de cosas de las cuales Clarín se debería haber arrepentido también. ¿Qué papel tuvo el periodismo en la etapa más horrorosa de la historia argentina? Los dueños del diario La Nación tuvieron una responsabilidad muy fuerte. Había un mensaje sociocultural que triunfó gracias a la dictadura, a los militares, gracias a los medios de comunicación, no a los periodistas. A nosotros nos llegaba el terror. Es realmente notoria la campaña anti-argentina que hay. Sí. O sea, hay un desconocimiento total de lo que pasa acá. Nadie sabe la tranquilidad que aún en los momentos más críticos que hemos pasado se ha respirado siempre acá. Una empleada de la dictadura militar le pagaban los canales públicos con los fondos del Estado de esa dictadura sangrienta. Los medios fueron esenciales en la dictadura. Alejandrina Barri, aquella nena de 3 años que las revistas Somos y Gente mostraron como hija de subversivos abandonada por sus padres. En realidad, la dictadura asesinó a sus padres en el Plan Cóndor. Obviamente que es una historia que sigue latente, que una herida que sigue abierta, pero la historia es según quién la cuenta, ¿no? Y digo esto porque he escuchado tantas versiones. Obviamente que hay cuestiones que coincidimos, ¿no? Pero y discusiones que se han quedado atrás, me parece, y más después de la marcha del otro día. Hola, Cristina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué bueno tenerte acá. Muchos testimonios de gente que la vivió. No sé, Carlos, si vos querés empezar con este tema antes de ir a Magdalena. Te quiero escuchar, por favor. Sí, adelante. Puede ser. Yo coincido que con las honrosísimas excepciones del caso, que fue el caso, por supuesto, en primer lugar del Buenos Aires Herald de Robert Cox, nueva presencia de Hermann Schiller y algún otro periodista que individualmente se atrevió, el conjunto de la prensa argentina no solo que trató de capear el temporal, que es lo que debería haber hecho, sino que además adhirió abiertamente a la dictadura. Con perdón por la autopropaganda, yo con Sergio Joselowski publiqué en Humor una serie de 8 artículos largos de 4 o 5 páginas cada uno que se llamó Miseria de la prensa del proceso.
Eso está en internet y se puede leer buscándolo así. No lo digo para que me lean a mí, porque en realidad lo que son tapas, declaraciones, por ejemplo, el nacimiento de la campaña anti-argentina en el exterior. Los que estábamos exiliados, por supuesto, teníamos la libertad de opinar, no teníamos el temor de los colegas que estaban aquí, todo eso debe entenderse. Pero aquí el problema son los propietarios de medios, las sociedades que manejaron todo eso y adhirieron a la dictadura sin reservas o casi. Empezaron a cambiar de camiseta cuando se vio que iba a haber elecciones. Justamente una de las series de Miseria de la Prensa de Proceso se llama El cambio de camiseta. Entonces hay tapas de Somos, por ejemplo, que dirigía Chiche Helblum, en plena dictadura, y luego cuando Somos empezaba a cambiar de actitud. Es muy interesante ver eso. Y bueno, ha pasado en otros países. ¿Y qué debería haber hecho un periodista en ese momento? ¿O qué se podía hacer? Por favor. Contrabandear elefantes. Yo, por supuesto, lo que está mencionando acá el colega es historia. Pero yo creo que hay que diferenciar bien, yo que lo viví, los intereses de los dueños de los medios y lo que vivíamos los periodistas, que es otra historia totalmente distinta. Es lo que acabo de decir, sí. Durante la dictadura yo la pasé la mitad en Córdoba y tenía una columna de opinión que se llamaba Carta a un amigo, donde todo el trabajo era contrabandear elefantes. Esa columna la leía el director, el dueño, estaba el tercer cuerpo arriba. No se podía decir la palabra democracia, no se podía decir la palabra urna, no se podía decir derechos humanos, no se podía decir nada. Y había que escribirla tantas veces como fuera necesario en una tarde para conseguir poder llegar a decir algo en una columna. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, los periodistas teníamos miedo, punto, y teníamos miedo. Entonces, lo que no tenían miedo eran los dueños, los que estaban pactando con los periodistas que siempre pactan. Entonces sí, podés poner todas las tapas que vos quieras y yo te puedo nombrar también los colegas que desaparecieron. Claro. Es decir, fue una época terrible. Sí, María. Sí, obviamente uno de los consensos que vos hablabas al principio tiene que ver con esto, con esta parte de la historia que estaba recién mencionando Gaveta, con quiénes fueron los medios que sí se animaron, los dueños de los medios. La otra parte, lo que cuenta Cristina, sí. Aquí realmente también lo saben todos los periodistas que estuvieron en ese momento en redacciones. Yo creo que la complicidad civil de la dictadura es también un consenso ya todos sabemos esa parte de la historia. Ahora, reponer ese debate hoy, a mí me parece interesante solamente para recordar la historia, para poder tenerla clara, para poder repetir y que otros que no la conocen. Pero bueno, también en un punto es un poco inconducente, ¿no? Yo creo que ya todos sabemos qué hizo la nación en ese momento y tal vez endilgarle a la mujer del dueño de la nación la responsabilidad de la línea editorial que tuvo la nación, también que es lícito lo que hizo Nancy Pasos de preguntarle su postura hoy, porque finalmente si está en un programa de televisión tiene que tener una opinión formada o debería tenerla. Pero digo, yo creo que ya hay un consenso acerca de que la dictadura, sin apoyo de parte de la sociedad y de parte de la sociedad civil, entre ellos los grandes medios de comunicación argentina, no podría haber sucedido. A ver, sí, para que le quiero escuchar a Magdalena. Sí. ¿Viste lo que pasó? ¿Lo escuchaste hablar a Bartolomé Mitre, Magdalena? Sí, no lo vi en pantalla en su momento, sí. ¿Y qué te pareció cuando se destapa, digamos, parte de nuestra historia, ¿no? Tan sensible y tan delicada, y los que no la vivimos, ustedes que la vivieron en carne propia, nos la van contando? Y uno va armando como si fuera prácticamente un rompecabezas, ¿no? Sí, porque además no hay que olvidarse que Perón en España era una figura importantísima. Creo que estamos de acuerdo en eso, que desde Europa manejaba muchísimos hilos políticos durante todos los 70 hasta el 73, cuando viene después de la asunción de Cámpora, ¿no? El poder de Perón desde el exterior fue enorme en aquellos años, ¿no? Muy fuerte. ¿Y cómo fue ser periodista en ese momento? Bueno, era complicado, había censura, nada comparable con lo que vino después, por supuesto, ¿no? Pero sí, después, bueno, empezaron las acciones armadas con la AAA, cuando asume Perón en octubre del 73, ¿no es cierto?, su tercera presidencia, con Isabelita al lado, hay un personaje siniestro como es López Rega. Y, por ejemplo, para citarte un caso,
la violencia va subiendo, ¿no es cierto?, hasta el punto de que en mayo, si no me equivoco, en mayo del 74 lo matan a un queridísimo amigo, al padre Carlos Mujica. Y esto fue un crimen de la AAA. E incluso también lo que se decía es que en los sótanos de bienestar social del ministerio que gobernaba López Rega, había un depósito de armamentos impresionante. Los 70 fueron muy complicados. Muy, muy complicados. Sí, Gaby, por favor. Yo, para empezar, es difícil ponerse en contexto porque la gente fue cambiando de opinión respecto del gobierno militar, de la dictadura, pero de entrada ese gobierno subió con un enorme apoyo de la gente, pero un apoyo, quiero decirte, muy grande, ¿no? Sí. Al punto tal de que, por ejemplo, el Partido Comunista apoyó abiertamente. La Unión Soviética en ese momento fue el primer país que apoya y reconoce al golpe militar, y durante años en las Naciones Unidas vetó cualquier intento de condenar al gobierno argentino por las masacres que habían en la Argentina. Entonces, en ese contexto, juzgar a la gente de manera individual, como diciendo qué es lo que hizo uno u otro, puede ser medio raro. Yo entiendo que en muchos casos uno podía mirar para el costado y hacerse el tonto, pero había un momento donde ya era muy difícil no entender qué es lo que estaba pasando. Yo empecé a hacer periodismo ya al final de la dictadura, yo creo que hay un quiebre que es las Malvinas. Las Malvinas muestra a un gobierno totalmente debilitado, militares que se peleaban entre sí, que le pateaban los soldados la puerta a los coroneles. Pero antes de las Malvinas todavía tenían el poder de siempre. Yo empecé antes de ese momento, y justamente cuando se da la guerra de las Malvinas, que fue un momento crucial, yo quería salir en contra de la guerra. Y adentro de mi propia revista hubo ¿Qué revista? Era El Porteño. Y había un despelote infernal donde casi se cierra porque nadie quería salir en contra de la guerra. Digo, bueno, aunque sea, no hablemos de la guerra. Y entonces tuvimos que hacer un acuerdo con Briante, que era la otra facción, digamos. De mi lado estaba el diseñador gráfico, la fotógrafa, casi nadie. Y entonces le hicimos un reportaje a Pérez Esquivel, que él lo hizo muy bien, Briante, lo mandé a hacerlo, y pusimos como nota principal a Pérez Esquivel, que era el Premio Nobel de la Paz. Era una forma elíptica de ir en contra de la guerra. Después, por supuesto, cuando aparecen cuando nos enteramos de manera concreta, a través de una investigación que yo había hecho para una televisora de los Estados Unidos, chicos desaparecidos, desenterramos en el cementerio de Bulón 3 chicos, ¿no? Uno de 6 meses, uno de 2 años y uno de 4, y después de eso hicimos una nota que la hizo Ceruti, se llamaba el chico, de niños desaparecidos, y la gente, toda la gente, dice, mira, estos tipos con tal de vender revistas y con tal de desprestigiar a los militares son capaces de inventar la historia de chicos desaparecidos. Te estoy hablando año 83. Por supuesto, nos pusieron una bomba, volvió la revista El Cuerno, por esa misma nota. Entonces, después de eso viene lo que hablaba Gavetta, una cosa que se llamó el show del horror, que eran los mismos medios que se hicieron los idiotas, que no hacían nada, que no contaban, y que además estuvieron en la campaña esa famosa de los argentinos somos derechos humanos, cuando desde afuera se intentaba, ya en la época del Mundial, que fue muy fuerte la puja. En el 78. El Mundial del 78 fue realmente, una parte del aparato propagandístico del gobierno militar enorme, donde todo el mundo también fue a la cancha y todo el mundo la pasó bárbaro. Yo hacía inauguraciones los días de los partidos porque estaba tan enojado con esa situación, venían 6 personas. Entonces, bueno, la cuestión es que en ese momento aparece lo que nosotros llamamos el show del horror. Hicimos una serie de notas al respecto, donde aparecían esas mismas revistas que antes habían convalidado el gobierno, mostrando, para lavarse la cara, imágenes de tipos que habían matado gente, confesiones de represores, un montón de cosas que se llamó el show del horror en aquel momento. Cristina, ¿te parece que ahora, obviamente que ahora es fácil hablar, ¿no? Cada uno se puede ubicar donde quiera, pero en su momento ustedes pasaron miedo. Pero obvio, ¿cómo no iba a haber miedo si te digo, si vos tuvieses que hacer un programa y antes de hacer, te censura el director, después te censura el dueño, después te censura, y vos ves que hay compañeros que desaparecen y que la gente tiene miedo? Cuando vino la Comisión de Derechos Humanos, había el abogado fue preso, por ejemplo, el que representaba a los presos políticos. Obviamente que había miedo. Pero esto quería ir. Desde el día de hoy, ¿hay un aprovechamiento de la historia de los 70? No sé a qué te referís con eso. Claro, viste que todo el tiempo están sacando banderas. A ver a quién le pertenece la lucha.
Y me Mira, parece yo que no es de creo todo, que sí. haya... la verdad es que a lo mejor te estoy entendiendo mal, pero yo creo que no hay mucha bandera para sacar acá. Es decir, acá ocurrió un horror que fue la dictadura militar. Y hubo muertos, y hubo desaparecidos, hubo tortura y hubo secuestro. Acá no hay posibilidades. No, pero la de tomar pertenencia a bando. los derechos humanos, te digo. ¿Cómo? A la pertenencia a los derechos humanos. A que le pertenecen a un partido o al otro, que es más de una gente que de otra, más de unos argentinos que de otro. Bueno, eso depende también cuál es la inclinación. No todo el mundo tiene la inclinación por los derechos humanos como partido y como persona, sino hemos escuchado hasta hace poco que no son tantos los desaparecidos, que vaya a saber el número, que eso nos llevó a una ¿Crees que marcha. este gobierno le interesa menos ¿Cómo? el tema? ¿Que al gobierno de Mauricio Macri le interesa menos el Absolutamente, absolutamente. Pero son hechos. Porque mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Vos sabés que existió el Holocausto, ¿no? Habrás escuchado alguna vez, seguro, que aparece gente, incluso rabinos de no se sabe dónde, que dicen el Holocausto no existió. Yo te digo claramente, esas personas que niegan el Holocausto son nazis. Y las personas que dicen no sé cuántos desaparecidos hubo, no sé qué... Bueno, esas personas están de ese lado, negro. ¿Qué querés que te diga? No tengo otra manera de interpretarla. Me parece que hay que poner las cosas en contexto, ¿no? Se vivía un terrible miedo y horror, pero como lo dijo muy bien Magdalena, empezó antes de la dictadura militar. Empezó con la AAA. En la AAA ya empezó a desaparecer y matar periodistas y a perseguir a medios de comunicación. Era un gobierno, yo he escuchado decir un gobierno democrático. No, era constitucional, pero no democrático. Es una diferencia, me parece, sustancial. Se agravó muchísimo más con la dictadura. Recién lo dijo bien Gaveta, sumemos algún otro, cronista comercial, por ejemplo, cuyo dueño lo asesinaron. Y también después había una cuestión artesanal. Si quieren que relate algo personal, existía un diario que era de los radicales en el exilio, que se llamaba La República, que dirigía Hipólito Solari Irigoyen. El Chino Martínez en Y Borain. el Chino Martínez en Borain también estaba, y nosotros hacíamos de corresponsales y salíamos con documentos falsos para llevar. Vamos a ser sinceros, no era que no se sabía. Se sabía, en los ambientes politizados y periodísticos se sabía lo que pasaba. Lo que pasa es que había terror, había miedo, y había quienes tenían una actitud más arriesgada y otros menos. Y a propósito de que está aquí Magdalena, cuando ya vino la democracia, Alfonsín me designa personalmente a que yo invite a integrar a diputados a la CONADEP, a la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas. Lo saben muy bien todos, porque ya es objetivo. Solamente 3 diputados radicales aceptaron, que fue Chiche López, de Chubut, Horacio Huarte, de Buenos Aires, y Hugo Piusi, de Río Negro. Todos los demás nos dejaron solos, absolutamente solos, en la CONADEP. Sí, por favor. Mira, para hablar del temor al que se refería Cristina, hay una anécdota personal. Yo en el año 79 fui a declarar ante la Organización Internacional de Periodistas en Bruselas sobre la represión a colegas en Argentina. Y tenía una lista de 99 periodistas entre detenidos, desaparecidos y asesinados. Una vez más, cosa que había empezado durante el gobierno peronista con la AAA. Entonces, cuando yo digo que había 99, un inglés, colega, me interrumpió un poco soberbio diciéndome, colega, nosotros tenemos una lista verificada de solo 44 periodistas desaparecidos o detenidos o asesinados en Argentina. Le pedí la lista. Me la dio, la leí, le dije, mire, estos 44 están en mi lista, pero faltan mi mujer, María Elena Amadío, asesinada, Conrado Cheretti y Diana Guerrero, que colaboraban en la revista de la cual yo era jefe de redacción. Se quedaron mudos. Yo creo que esta anécdota además explica un poco por qué en esa época surgió la idea de 30.000. Se empezó a decir 30.000, como se podría haber dicho 20.000 o 40.000, porque aparecían denuncias todos los días, no se sabía bien dónde estaba alguna gente. Entonces,
El terror era importantísimo en Argentina y eso explica la reticencia o que mucha gente se haya... Hubo compañeros, colegas que se hicieron pasar de sección, de política a cultura o a libros o a deportes. Rogelio García Lupo creo que terminó vendiendo lotes por ahí. Hagamos un punto porque me manda, Neki Galotti no la tenía en mi teléfono y me está mandando el único medio que publicó en plena dictadura la solicitada de desaparecidos. Año 1977. 77. Sí, a mí también. Sí. Fue Clarín, ¿no? De todos modos... La Nación, a ver si lo podemos poner. A ver, sí, minuto, por favor. Sí, Gustavo. Perdón. Encabezaba Sábato, Marilena Walsh. A ver si lo podemos poner. No, eso fue en el 78. Yo la hice con 78 fue. La hicimos con Enrique Stein en mi galería. La había firmado Marilena Walsh. Fue en Clarín. Marilena Walsh, Sábato, Hilario Fernández Long, Jorge Luis Borges y Constantini. Y abajo de Marilena Walsh, por la W, venía Wargon, que era una ignota periodista de Córdoba. No, eran 5 personas nada más. Era una cosa infernal eso. Es otra entonces. Y que además el miedo que había... Vos sabés que Santiago, en diciembre del 77, justamente las Madres de Plaza de Mayo habían hecho una colecta para pagar la solicitud porque en los diarios les dijeron, miren, nosotros no queremos publicar por todo el miedo que tenemos, páguenla. Y antes de que saliera la solicitada, secuestran a las madres en la iglesia de la Santa Cruz. Es decir, que... ¿Pero la solicitada se dio en la Nación en el 77? La solicitada iba a salir en diciembre del 77, secuestran a las madres y finalmente se aborta eso, pero habían logrado, imagínate vos, los primeros secuestros empiezan en marzo, digamos, con dictadura. Había, como bien decían Fred y Carlos antes, hubo secuestros anteriores, pero los primeros de la dictadura arrancan el mismo 24 de marzo. En septiembre del 77, en abril del 77 arrancan las rondas de las madres y en diciembre les piden en los diarios porque no las dejaban entrar a las redacciones, por el terror que había. Ahora, déjame decirte una cosa, yo me pasé años yendo a las hemerotecas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Biblioteca Nacional porque cuando escribíamos La Voluntad con Caparrós necesitábamos. Me encontré mucho con Eduardo Blaustein, que publicó un diario, un libro, Decíamos ayer, espectacular, que es realmente imprescindible porque son las fotocopias de los titulares y los artículos más significativos de la complicidad de los grandes medios con la dictadura. Ese librazo que se publicó en los años 90 habla sin necesidad de comentarios. Yo creo que el gran trabajo de años de Eduardo fue graficar y poner esa distancia del periodista, entre comillas, objetivo. Sí, por favor. Sí, para los que éramos niños en aquella época, siempre está la tentación de levantar el dedo. Yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho aquello. Cuando yo empecé a trabajar en periodismo hace 25 años, lo primero que hice fue con grandes maestros que en aquel momento uno encontraba en las redacciones, era preguntar qué era lo que había pasado en aquella época, porque uno tenía con mucha curiosidad. Y la verdad es que lo que uno encontraba era, primero, que había dicho Cristina claramente, ¿no? Que había mucho miedo. Pero lo segundo era, no había una actitud de complicidad de un montón de periodistas, que esto me parece que es la idea que hay que desterrar. Una cosa eran los medios en sí y otra los periodistas. Yo encontré un montón de periodistas de aquella época, que para mí eran súper respetables, que me decían, mirá, yo, ¿sabes lo que hice? Me metí en turf. Entonces empecé a cubrir carreras. Estábamos cubriendo el Mundial 78 y yo no podía hablar de determinadas cosas. Entonces tenía miedo de contar de determinadas cosas. Y no te la dejaban pasar, además. Claro, y entonces se iban a hacer cuestiones menores. Recordemos el hecho, yo fui a ver los diarios de aquella época, a mí me interesaba mucho qué había pasado el día que Argentina le gana a Perú, que fue el mismo día en que le ponen la bomba a Alemán, que era el contrario a Lacoste en el EAM 78. Sí. Claro, no había una línea. Entonces, cuando vos hablas con los periodistas que cubrieron el Mundial 78, que fue un aparato de propaganda muy grande de la dictadura militar, bueno, mucha gente lo que te decía era, hacíamos lo que podíamos. Sí, Magdalena. Bueno, fueron, como vos decís, años así muy complicados y muy terribles. Y además había muchas cosas que se ignoraban. Por ejemplo, cuando vino la democracia, incluso en la CONADEP teníamos la esperanza de que hubiera gente con vida todavía. Pensábamos que en el sur podía haber, incluso tuvimos una denuncia de alguien que en Bahía Blanca estaba en un cuartel, que había perdido la memoria, pero que estaba con vida.
Y fíjate vos que aún en democracia era tal el espionaje y el temor que todavía subsistía, que quienes fueron para corroborar si esta persona existía o no, después no encontramos a nadie. Pero tuvieron que tomar el avión de gas del Estado, que era un pequeño avión, para no viajar en avión de línea. Y te voy a decir más, durante la dictadura estoy eternamente agradecida a la directora de Continental, que era la señora Diudachiola, actualmente fallecida, que cuando venían de Casa de Gobierno a pedir las cintas de las grabaciones de lo que habíamos dicho en la mesa con, bueno, De Pablo, José Ignacio López, Aliberti. Uberman, ¿no estaba Uberman, Magdalena? Silvio Uberman. Después cuando hicimos 12 en las noticias. Sí, por supuesto. Bueno, Silvio. Venían a pedir las cintas, la señora Diudachiola le decía, a ver, ¿cómo no? A ver la orden del juez. No había ninguna orden del juez. Pero Casa de Gobierno prácticamente todos los días mandaba gente a buscar los audios que ella no quiso entregar. Ella era viuda de un coronel, entonces, bueno, con ese motivo la respetaban y no usaron la fuerza. Ahora, si uno mira históricamente, fue ayer nomás que pasó esto. Una historia horrorosa, con miles de víctimas, todavía estamos buscando a tantos desaparecidos, ¿no? ¿Crees que en algún momento, sin olvidar obviamente, pero esa herida que está tan a flor de piel va a sanar, va a cicatrizar, sin olvidar lo que ha pasado, obviamente, ¿no? Pero ¿va a cicatrizar o no? Es que no hay que olvidar. Pero sin olvidar, pero esa herida que todavía no logra cicatrizar, ¿va a poder cicatrizar o no? Mirá, ¿o es imposible en estos tiempos? Es muy difícil. Es muy difícil, porque además la desaparición de personas obviamente es un crimen de lesa humanidad, ¿no es cierto? Y cuando cada mañana con Edgardo Alfano, que era muy joven, pero que ya estaba trabajando con nosotros, observábamos lo que había pasado en las últimas horas, la cantidad de gente de la cual no se sabía absolutamente nada y no se supo absolutamente nada después, bueno, iba en aumento. Una situación como esa es absolutamente inaceptable, está fuera de la realidad y sin embargo era la realidad. Gaveta, sí. Por favor, Carlos. Sí, no escuché bien lo último de Magdalena. Sí, ok. Gaby. Sí, que no, quería decir una pequeña cosita que esa solicitada en realidad fue cuando quería entrar la Comisión de Derechos Humanos y no se dejaba entrar, y ahí fue que lo juntamos a vos, que es sábado. Pero lo interesante es que Enrique Stein se fue a ver a Clarín a Morales Solá, y Morales Solá es el que la publicó. Santiago, respecto a lo que decía Cristina, ¿no?, de la diferenciación que me parece importante entre los dueños de los medios y los periodistas, hoy me parece que a mí un fiel reflejo de lo que está pasando, y afortunadamente que muchos periodistas pueden tener esa independencia de conciencia en su trabajo periodístico, a mí me parece que el caso más simbólico es lo que pasó en La Nación cuando estaba asumiendo Macri y publican esa editorial que dice no más venganza y habla, bueno, un poco reeditando el indulto y de la necesidad de que los que estaban detenidos por crímenes de lesa humanidad en condiciones inhumanas sean liberados, etcétera. Toda la redacción del diario La Nación salió en una fotografía con una pancarta que decía sí a la democracia y no al olvido. Eso para mí es muy simbólico y muy saludable. Mirá, una frase que dijo un día acá nuestro compañero, que me pareció genial. Me parece que lo que tuvo nuestra generación fue que a ese tema, que obviamente no lo vivimos, pero sabemos el peso que tiene en la historia, y me parece que hicimos todo lo posible para que no se vuelva a repetir. Sí. Por eso nos molesta tanto cuando, disculpe la expresión, pero cuando joden con la dictadura. Es decir, cuando dicen este gobierno es una dictadura, o con el gobierno anterior que decían es una dictadura. Claro, me parece que lo que tuvo nuestra generación es decir, bueno, es un pasado al cual me parece que ninguno quiere hablar nunca más, así que ni en chiste hay que decirlo. ¿Sí? Pero respecto a lo que decía Débora, que para mí es preciso, ¿no? Cómo los periodistas dijeron, mira, nosotros, la redacción piensa una cosa, la línea editorial es otra, y creo que lo de La Nación fue un ejemplo bien clarito. Acá durante muchos años se intentó confundir el rol del periodismo en la dictadura del de los dueños de comunicación, esa diferenciación que hacía muy bien Gustavo. Yo lo hablé mucho con mi viejo. A mi viejo, como a Magdalena, le pusieron el gorrito militar y lo escupieron cuando le pusieron los afiches cuando Eve hizo el juicio ese popular en la Plaza de Mayo. Y yo le dije a mi viejo, ¿por qué no salís? Es un poco fascista también, ¿no? No, claro. Es contrafascista. Por eso. Digo, ¿por qué no salís y contás? ¿Por qué mierda te ponen a vos en un afiche y te tratan de milico?
Y yo le decía, salí y explicá la diferencia que hay. Una cosa es la gente que trabajó en ese momento. Mi viejo era relator de fútbol. Y otra cosa era la línea editorial cómplice, entreguista, oficialista de algunos medios de comunicación. Por eso está muy bien lo que hace Gustavo de diferenciar. Eso se puede ver judicialmente en la causa Papel Prensa. Finalmente fueron sobreseídos por el juez Ercolini, Manieto, Bartolomé Mitre, etcétera, por cómo se vendió Papel Prensa de una manera bastante irregular después de lo que pasó con Graiber. Pero lo que digo es, durante muchos años se intentó confundir intencionalmente periodismo / dueños para generar la idea de que toda la gente que había laburado en el proceso militar era golpista, era facho, y la verdad que dolió mucho ese escrache horrible que se hizo, te lo digo como una persona como hijo, sí. afectada indirectamente. La verdad que fue no, algo directamente, sí. Recontra con sangre. ¿Qué te pasó a vos en el cuerpo cuando te viste ahí? ¿Qué te pasó cuando lo viste por primera vez? ¿Vos decís los afiches? Sí. Y el juicio, además el juicio político que nos inició Eve Bonafini. Eve, claro. Bueno, Juicio público. Público, sí. Lo vuelvo a decir en voz alta, la señora Bonafini miente. Miente descaradamente, porque incluso en mi archivo, y creo que yo te lo conté a vos, tengo de febrero del 84 la grabación de su agradecimiento a la prensa que había recibido a las madres, y no tenemos que olvidarnos nunca de una persona como Bob Cox, que era el director del Buenos Aires Herald, que ustedes recordarán, que fue el primer diario que en el editorial bilingüe empezó a ocuparse de las que llamaba las locas de Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Porque realmente era una locura darle la vuelta a la pirámide, pero una santa locura. ¿Te das cuenta de esas mujeres que habían perdido hijos, que no sabían dónde estaban y que se atrevían, a pesar de todo, a dar la vuelta a la pirámide? Bueno, y yo creo que esto no hay que olvidarlo de ninguna manera, ¿no? ¿Y qué decía esa nota, te acordás? La que te manda Eve, agradeciéndote. Cuando quieras te doy el audio. Pero, ¿un audio era? Sí, cómo no. Cuando quieras. A ver, ¿lo tenemos? ¿Lo tenemos? No sé. Como quieras, ahí la producción lo está buscando. Si hubiera sabido... A ver si lo tenemos. Febrero del 84. Febrero del 84. Febrero del 84. El día que Eve enjuició a los periodistas. Archivo intratable. En plena ebullición por la discusión de la ley de medios y del rol del periodismo, Eve de Bonafini lideró un tribunal en contra de ciertas figuras del cuarto poder. En un escenario montado en plena Plaza de Mayo, la titular de las Madres escrachó a algunos periodistas y los trató como cómplices de la última dictadura. Tuvo lugar el pseudojuicio a periodistas por su actuación durante el gobierno militar. Para periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú. Con la vigencia de la Constitución Nacional, tengamos de repente un episodio de estas características, un juzgamiento. ¿Pero qué es esto? Siempre recordamos con mucho afecto que usted como mujer fue la primera que habló de las madres por la radio. Bueno, eso no lo olvidamos nunca. Estoy convencida que en un tiempo no muy lejano habrá también un juicio donde los periodistas pidan perdón. Perdón por tanta basura. Perdón por haber avalado la tortura. Tiene el derecho a hacer un juicio público a una persona con la honorabilidad que tiene Magdalena Ruiz Guiñazú. Sí, tiene todo el derecho, quien quiera, de poder expresarse. No hay abogados defensores para los periodistas. Periodistas como Bernardo Neustadt, Samuel Chiche Helblum, Mariano Grondona, Mauro Viale y Joaquín Morales Solá. Se ve una escena como de un tribunal, un único juez que se ve de Bonafini, un conjunto de fiscales o acusadores. Hay 3 fiscales que son personas que trabajan con las Madres de Plaza de Mayo. Esto fue un acto como corresponde. Las madres no hacemos basura, hacemos cosas muy serias. La sentencia ha sido entonces de condenarlos por traidores al pueblo argentino. Lo decimos las madres, lo dicen nuestros hijos. Culpables de haber funcionado al pueblo, de haber permitido que se mate y se torture, de haber silenciado el horror. Año 2010 esto. Sí. Del 84 al 2010. Así es. ¿Y sentís que en ese momento los medios, tus compañeros salieron a bancarte? Sí, por supuesto, sí. Sí, porque ¿sabes qué? La mentira tiene patas cortas, así que además las pruebas están a la vista. El audio que pasaron recién es más completo todavía, es más largo.
donde ella, bueno, agradece un par de veces, ¿no es cierto?, el hecho de que a pesar de las dificultades que había, nosotros hablábamos de las madres permanentemente. Incluso Azucena Villaflor vino una vez a Radio Continental antes que la mataran. ¿Nunca se te cayó una lágrima? ¿Nunca lloraste por esto? Mirá, no solamente impotencia, ¿no? Lloré de pena, sino de miedo. El miedo es una cosa muy, muy terrible. ¿En qué momento sentiste miedo? Mirá, yo creo que todos los que tenemos ciertos años, ¿no es cierto?, sabemos de lo que se trata. Es una sensación invalidante y muy terrible. ¿Pero en qué momento de la historia sentiste miedo? Mirá, sobre todo por la responsabilidad de mis hijos que vivían conmigo, ¿no es cierto? Y ante, bueno, no había contestadores telefónicos, por ejemplo. Entonces los teléfonos llamaban a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, llamaban y cortaban. Digamos, todo ese clima, ¿no es cierto?, está hecho para atemorizarte y callarte. Y justamente quien fue el fundador de la agencia DIN, que quizás lo recuerdes, Horacio Tato, ¿no es cierto? Tato siempre decía, mira, la mejor defensa cuando te empiezan a amenazar en esa forma, porque además llegaban muñecos, un Papá Noel con un hacha en la mano, etcétera, etcétera. Bueno, lo mejor es llamar a una conferencia de prensa y hacerla en la vereda de tu casa. Es la única defensa que tenemos. Me acuerdo perfectamente. ¿Y eso fue en los 70? Eso fue, sí, 78, 77. ¿Y qué pasó después con esto, cuando te juzgan ahí, en ese acto? Ah, no, bueno, eso fue hace 2 años. Sí, hace 7 años. 2010, 7 años. Bueno. ¿Qué te pasó ahí con tu familia, con todo? ¿Cómo lo tomaste? No, me dio una bronca espantosa. Fui a un juzgado, le hice una denuncia, que el secretario del juzgado me dice, pero ¿cómo la voy a citar a la señora Bonafini? ¿Que cómo la va a citar? Citándola. Y acá lo repito, esa señora miente. Y el audio justamente lo demuestra. Sí. Por favor, Carlos. Mira, otro ejemplo de lo disparatadas que son esas denuncias de Eve de Bonafini, esas acusaciones, y además en el sentido de lo que se decía aquí, que hay que distinguir entre los periodistas, los dueños de medios que apoyaron. Por ejemplo, Enrique Oliva. Clarín apoyaba la dictadura, claramente, pero Enrique Oliva, su corresponsal en Europa, nos decía, nosotros hacíamos un periódico con Julio Cortázar, Osvaldo Soriano, Hipólito Solari Irigoyen, que se llamaba Sin Censura y que enviábamos en sobres de distintos colores a la Argentina, a Chile, a Uruguay, porque hay que recordar que había dictaduras en todas partes en esa época. Y Enrique nos decía, miren, yo no puedo publicar nada, pero nos pasaba información. Es decir, los periodistas que estaban sometidos al temor o que debían volver a la Argentina, hacían lo que podían. No se les puede pedir el heroísmo de entregar la vida en una situación así. Lo que cuenta Cristina es evidente, es decir, cada uno hacía lo que podía en ese momento. Claro, mira, yo creo que también tenemos que volver a diferenciar, ¿no? Así como diferenciamos los dueños de los medios de los periodistas, yo diría que también hubo periodistas corruptos y no hay vuelta que darle. Y gente de una decencia tan extrema que la llevó a la muerte. Y gente, perdón, acá todo el mundo está sacando ejemplos personales, entonces voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía la columna esa con tanta censura, un día llegó un director que no me acuerdo cómo se llamaba y dijo, la columna de la Wargon se levanta. Entonces, hacer reportajes. Estaba sola en la redacción y yo levanté el teléfono y digo, le voy a hacer un reportaje a Menéndez. Yo creo que es un acto de inconsciencia, estábamos bajo los militares. Lo llamo y él me dice, mándeme las respuestas por escrito, las preguntas por escrito. Le digo, general, no me diga que le tiene miedo a una mujer. Yo jugándola de mujer, casada, no separada, con niños inocentes. Yo no le tengo miedo a nada. Véngase a mi casa. Estábamos bajo la dictadura. Yo caí en la casa de Bajo Palermo y ahí empecé como un reportaje normal y de pronto le dije, bueno, ¿qué pasa con las madres de Plaza de Mayo? Y él me contestó, como madre las respeto, pero ¿vio cómo usaban el pañuelo? A la rusa. Hasta en eso los copiaron. General, los desaparecidos. ¿Qué pasa con los desaparecidos? Y él me dijo, eso es una pregunta comunista.
Y yo te aseguro que las patas no me daban de tanto que me temblaban. Sí, claro. Digo, general, hay denuncias ya en las Naciones Unidas. Bueno, en síntesis, ese reportaje se hizo. ¿Se publicó? Se publicó, pasó y se lo levantó todo el país, porque acá lo levantó La Nación, Humor, yo todavía no estaba en Humor, lo levantó, etcétera. Fue un acto como, si vos querés, de locura, porque cuando yo llegué a mi casa, mejor dicho, cuando volví a la redacción y me dijeron, Menéndez te llamó 3 veces, yo le dije, no me pasen el teléfono, porque si me habla me voy a asustar. Con que solamente me hablara me asustaba. Ahora, yo recién estaba viendo, ¿no? La declaración de algunos y pienso, ¿cómo gente que ha luchado tanto por las libertades puede justificar, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela en este momento, ¿no? ¿No vimos como una contradicción constante, sí? Absolutamente. No se entiende cómo en Venezuela se cerraron 4 canales de televisión, 7 radios por decir, y 3 por diarios. pensar diferente, sí. O sea, RCTV, tenemos un montón de ejemplos para dar. Sin embargo, bueno, es como que hay una doble moral, un doble estándar, por así decirlo. Con ese tema no nos metemos porque, qué sé yo, es un país afín ideológicamente a mí. A ver, ¿para qué le quiero preguntar a... ¿por qué se justifica tanto lo que está pasando por algunos sectores, ¿no? En Venezuela? Muchos dicen que Maduro prácticamente es una víctima del imperialismo y no sé qué. Y en definitiva hay gente presa por pensar diferente, hay gente que se muere de hambre, no hay libertad para absolutamente o prácticamente nada. López no sabemos en qué estado está. Ajá. Y justamente hablando con la mujer de López, ella decía, no sé si está muerto, si está herido. No, lo de Venezuela es inaceptable. Después de las cosas que han pasado, digamos, si fuera un hecho nuevo, ¿no es cierto?, que no ha ocurrido en Latinoamérica, entonces quizás podría haber dudas, pero con las cosas que han pasado, ¿quién puede dudarlo? Y no aprendimos de la historia tampoco, ¿no? Tampoco. Yo reitero, quizás no es ni simpático, de pronto algunos te dicen es falta de caridad cristiana. Yo creo que la gente que ha delinquido en el sentido de tirar al río gente con vida, torturar bajo todas las fases de la tortura, ¿no es cierto?, tiene que ser bien tratada, sí, por supuesto, tener asistencia médica, estar en un lugar decente, pero no tiene por qué estar en libertad. Vos no te iba a decir, vos acordate, vos no te puedes acordar. Tiene que cumplir la pena, sí. No, después de la Segunda Guerra Mundial, acá algunos se deben recordar. Sí, hay varios acá. La cárcel, Ninguno. la cárcel de Dachau, la cárcel de Dachau tenía un solo preso, que era Rudolf Hess. Rudolf Hess. Digamos, uno piensa, bueno, una cárcel enorme, ¿no es cierto?, para un solo prisionero. Así fue. Hasta que él se murió, la cárcel estuvo abierta. Una vez que él se murió, la cárcel se cerró. Pero él cumplió su condena hasta el último día. Sí, por favor, Liliana. Yo creo que todo lo que pasó, y muchas veces lo tratamos acá, cuesta verlo con los ojos de hoy. Por ejemplo, en ese entonces el periodismo no tenía las herramientas que hoy tenemos. Hoy, por suerte, yo digo que gracias a las redes sociales, hoy es muy difícil aplicar tanta censura. De hecho, estamos hablando de Venezuela, Santiago, gracias a las redes, porque si hubiera prosperado todo el proyecto del chavismo, no habría más televisión, radio... No, de hecho, prosperó y no tienen voces disidentes allá. Sí, salvo las redes. prospera ahí, pero nos enteramos gracias a las redes. En los 70 no era tan fácil, en los 80 no era tan fácil, no había tanto teléfono, no había tantos métodos de comunicación, mandar notas desde el exterior tenías que pedirle a una aerolínea, porque abrían la correspondencia. Hoy yo hablo de cartas escritas en sobre y los jóvenes dicen de qué está hablando esta mujer, pero en esa época para llegar a información necesitabas papeles. Yo me recuerdo que para que se transmita la información se escribía mezclando cosas para que no se entienda lo que se estaba diciendo. Entonces mezclabas con mi tía está muy bien y entonces era un metamensaje para pasar información. Sí, María Julia. Sí, esto que hablábamos de la contradicción, ¿no?, sobre lo que pasa ahora, lo veíamos también en esos juicios civiles, supuestamente a los periodistas que habían apoyado la dictadura, cuando todos los periodistas y los no periodistas sabemos quién fue Magdalena Ruiz Guiñazú, qué hizo y qué significó en la lucha por los derechos humanos. O sea, digo, responde a la misma lógica que veíamos en ese lamentable tape, ¿no?, del 2010, que decía, los periodistas no tienen abogados defensores. Mirá qué loco, ¿no? Porque si finalmente algo nos dejó la dictadura, es que nunca más
a un proceso en el que supuestamente está acusado de algo no tenga derecho ni a defenderse y el que usa el poder, ejerza el poder, haga lo que quiera con ese que supuestamente cometió un delito. O sea, digo, la contradicción es flagrante y la desgracia es que las madres, estas que obviamente desde 1977 las conocemos como las madres de la plaza y la ronda, porque eso era la ronda, porque no podían estar 5 personas juntas paradas en un lugar sin ser detenidas. Entonces ellas por eso caminaban alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo. Digo, todo este símbolo eran unas madres antes de entrar a la Casa Rosada. Cuando entraba a la Casa Rosada, todos los argentinos creo que fuimos kirchneristas. Porque ¿quién no estaba esperando que algún gobierno las reciba en la Casa Rosada? Pero desgraciadamente fue lo peor que podría haber sucedido, al menos con algunos representantes de las madres de Plaza de Mayo, como sucedió con Eve Bonafini. Yo quiero decir una cosa que me parece que puedo decirla por cuestiones de mi propia historia, ¿no? Es decir, yo creo que los militares genocidas tienen que estar presos hasta el final. Esto no cabe ninguna duda. Y también creo que hay que cumplir la ley. Y a veces las leyes que hay en Argentina no son idóneas para poder llevar adelante ese proceso que tuvimos que llevar adelante, o amnistías, contramarchas, 2x1, toda esta historia que se armó. Pero básicamente, si nosotros no queremos ser como ellos, tenemos que cumplir con la ley. Ahora, también me parece, hay gente que piensa, como pasó en Sudáfrica o como pasó en otros lugares, que se les puede perdonar, no se les puede perdonar. Hay muchas teorías distintas. A mí me parece que no es posible que esas personas que dicen algo se los ataquen como si fuese que ya pertenecen a la dictadura simplemente por pensar distinto. Yo creo que tenemos que admitir que haya gente que piense como Mandela, por ejemplo. Mandela pensaba que si el tipo reconocía y daba los datos de lo que había hecho y confesaba lo que había hecho y se arrepentía, se lo dejaba libre. ¿Vos decís que está mal lo que hizo Mandela? No sé, pero es una posición. Pero no se puede decir que Mandela sea un genocida. Entonces me parece que lo que tenemos que bajar es un poco el tono y permitir la conversación, permitir la discusión, que no está siendo posible. Pareciera que cualquiera que diga algo en contra de eso se convierte en una especie de hijo de puta. Perdón, yo creo que es cosa juzgada. O sea, saber, la justicia cosa ya habló... juzgada sí. Opinión. Estoy hablando de opinión. No está, bueno, esa persona no está diciendo, vuelva para atrás, sáqueme las cosas. Suéltelos. No dice eso. Vamos por parte. Yo creo que el tema ya está juzgado por suerte. O sea, los milicos están presos y deben estar ahí coincidimos absolutamente. Sí. Yo coincido con vos que deben morir ahí directamente. Pero, ¿quién opina y cómo opina y qué significa esa opinión? Todo el mundo tiene derecho a opinar. Sí. Pero si en la esquina una vecina mía del Abasto dice, a mí me parece, es una cosa. Cuando vos detectás algún tipo de poder, de pronto esa opinión está pasando otro mensaje. Y ese es el mensaje que a mí me termina por preocupar. De ninguna manera lo censuraría, te aclaro. Sino que te digo, a mí personalmente me preocupa. Sí, Johnny. No, poner el contexto un poco lo que decía María Julia de ese escrache fascista que veíamos ahí. Eso era un momento de país muy delicado. Tal vez nosotros hoy, 7 años después, como que perdemos noción de lo que fue. Era una guerra total contra el periodismo, ¿sí? Tenías Ley de Medios, tenías Papel Prensa, tenías Fivertel, tenías Herrera de Noble, tenías Fútbol para Todos. Sí, que Herrera de Noble después se tuvieron que decir, claro, ¿no? Exactamente. Claro. La idea de implantar es todo el periodismo es operador, todo el periodismo es neoliberal, todo el periodismo apoyó la dictadura. Entonces, había que hacer del periodismo una mala palabra, que es, me parece, lo que se pretendía. Hubo un momento en el que se recrudeció eso. Yo estuve hasta diciembre del 2009 en 678 y estuve todos esos meses, o más o menos de los 8 meses que tuve 5 diciendo cómo me tengo que ir de acá. ¿En qué momento te diste cuenta que te tenías que ir? ¿Y por qué? No, bueno, cuando empezaron con lo del empleado del mes, que empezaban a ponerle una sección que se llama empleado del mes y le ponían la foto. Me acuerdo que... de Clarín, digamos. Claro, le daban mucho a Gustavo Silvestre, que yo había trabajado en Radio del Plata con él. O sea, le pegaban a todos colegas míos. Después se metieron con Máximo Montenegro y con Rosín, que también era amigo mío. O sea, era como que yo decía, uy, estoy presentando, después hablaba por teléfono, después me agarró como decir, no quiero hablar más con nadie porque hasta me tenía que ir juntando, viste, con uno y otro porque yo no podía, todavía, no digo lo que hacían. Sí, pero no era esto, y yo me acuerdo que lo que me terminó, ¿se acuerdan esto lo que fue? Decir, bueno, ya está, no puedo estar un día más, fue una frase que le escuché decir al productor general del programa,
dijo, ahora vamos a ir por los hijos de Noble, ¿no? Que en ese momento todavía no había empezado nada de todo lo de papel prensa. Y era como que se escuchaba, ¿viste? O capaz que lo decía algún colega de los... había 2 o 3 columnistas que sí sabían el contenido del programa o que sí lo habían debatido y que sí tenían acceso a la producción porque entre ellos hablaban sabiendo de qué se trataba el programa. Cuando yo, que era la conductora, hubo, no sé, 1 mes y medio, 2 meses que llamaba todos los días, che, ¿puedo ir un rato antes? No, mirá, es un diario... No podemos perdonar, no sé qué. Siempre era una excusa, después ya no pregunté más nada porque era obvio que yo no iba a poder ir nunca porque era una decisión editorial. Entonces solamente quedaba o te vas o te quedás, punto. Entonces yo eso recuerdo, esa frase de haber escuchado el productor general del ciclo, así en el pasillo, como cuando estamos entrando acá, hablando con uno de los columnistas, viste, más del riñón, esto, ¿no? Ahora vamos por los hijos de Rea de Noble, ¿no? Sí.